Qué bueno que nos acompaña esta noche. Hoy vamos a hablar acerca de la pastilla de emergencia. Yo sé que en casa ya hay muchos que la conocen y que la han tomado, pero para los que todavía no la conocen y para los que tienen dudas acerca de ella, pues los invito a que nos acompañen a lo largo de esta hora. Y bueno, para disolver todas las dudas que tenemos acerca del tema, pues como siempre la doctora Laura Flores nos acompaña. Doctora, bienvenida. Hola, Vero, ¿qué tal? Buenas noches otra vez. Pues bueno, estamos aquí para saber y disolver dudas acerca de este tema. Doctora, como dije, ya hay muchos que ya la han tomado, pero hay muchos Claro. padres de familia y muchos jóvenes que todavía no la conocen. Entonces, díganos qué es la pastilla de emergencia. La pastilla de emergencia es, puede ser una o dos pastillas, la presentación es lo de menos, pero es una pastilla que se toma para evitar que se dé la implantación o que se dé la fecundación, dependiendo. Más adelantito te platico más largo del Ok. mecanismo de acción, pero evita que se dé el embarazo, en pocas palabras, ¿no? Sin embargo, quiero aclarar, pues, y lo vamos a decir en el segundo segmento, probablemente que no es abortiva. Entonces, es una pastilla que se ha usado durante muchos años. Para nosotros es nuevo, porque el Sí. nombre como tal sí es así, porque la presentación exclusiva para tomarse como anticoncepción de emergencia sí tiene pocos años. Pero en realidad se usa desde los años 70. Uf. Si las pastillas anticonceptivas empezaron a utilizarse, las comunes que toman la mayoría de las mujeres, en los años 60. Pero Entonces, igual que ahora, o sea, la pastilla de emergencia viene en una pastilla, ¿no? Antes era una o igual, dos. utilizábamos solamente una. No, esa es la diferencia. Se descubrió cómo hacer el mecanismo de emergencia, que actuara de emergencia para evitar que se diera un embarazo, y lo único que se hacía era ajustar la dosis, tomar las mismas Ok. pastillas anticonceptivas, esas que se toman 21 o 28 días, dependiendo de la marca, y nada más ajustar la dosis, cubrir una dosis determinada, y entonces tomarse 2 o 3 o 4 pastillas juntas. Entonces, en realidad sí, le llamaban régimen Yuspe en los años 70, pero no era más que precisamente estas pastillas anticonceptivas tomadas de otra forma. Oiga, doctora, y entonces, ¿podríamos sustituir una pastilla de emergencia? Digo, a lo mejor va a ser una aberración, pero en vez de pastilla de emergencia, tomar 4 o 5 pastillas anticonceptivas de las normales. Sí, sí, y no es una aberración, pero es la realidad, así se usaba hasta hace 2, 3 años, por ejemplo, aquí en México, donde no estaba autorizado que entrara como tal. Entonces, la realidad es que no es nuevo el que se esté usando, es nuevo el que la gente se entera que es anticoncepción de Y a lo emergencia. mejor el nombre, ¿no? Pero De se ha usado a emergencia. través de todos los años, ¿eh? O sea, esto tiene, decimos, desde los años 70 usándose y no era más que comprar los anticonceptivos y tomar las pastillas que el Ok, médico decía cómo se iba a ajustar la dosis, porque claro. cabe aclarar que las anticonceptivos comunes, las personas los toman de acuerdo a la dosis que el médico les indica, que el ginecólogo Exacto. generalmente, y hay de muchas dosis. Entonces, no de una marca, si yo tengo que tomar 2, de la otra a lo mejor tendría que tomar 3 o a lo mejor 4, ¿no? Entonces, Doctora, y esto si es una depende. pastilla que evita la concepción, ¿qué tiempo tenemos para tomarla? ¿Cuál es el máximo o El el mínimo? tiempo que tarda en darse el embarazo científica y médicamente, ¿Cuánto tiempo que es? son 5 días más o menos. En un promedio de 5 días después de la fecundación se da el embarazo. Sí, 5 días. médicamente. Y entonces se tendría que tomar antes de los 5 días, pero como también los organismos son muy diferentes, Ujú. por eso, para asegurar un 99% de efectividad, se tiene que tomar antes de los 3 días. O sea, 72 horas 72 horas después de haber tenido después de haber tenido relaciones. relaciones. Hay que contarle. Esto nos daría, bien tomadas, nos daría probablemente una efectividad del 99%. Uf. Sabiendo que la implantación del óvulo fecundado en el útero para desarrollar un ser humano se tarda 5 días, todavía se pudiera tomar hasta los 5 días, pero la efectividad disminuye hasta el 84%. Entonces, bueno, Ujú. esto que nos quede claro, que una persona que la toma dentro de los 5 días, pues sí tiene más posibilidades de que le falle. Y no es que la pastilla falle, sino es que la está El, tomando fuera del tiempo. si el proceso, no Claro la que sí. toma, es la que es incorrecta. Sí. Entonces, doctora, ¿qué es el único método de emergencia que existe para evitar la anticoncepción? Actualmente sí, es el mejor los hormonales. Como te decía, los mismos hormonales antes nada más se llamaban de otra manera, régimen Yuspe, y luego hubo por ahí también otro tipo de medicamento que se llama mefiprestone, ¿verdad? Pero ya no Ujú. se usa, porque lo ideal ahorita es esos hormonales que están hechos a base de progesterona,
que es una de las hormonas que las mujeres producimos en nuestro ciclo menstrual normal. Y están hechos también a base de estrógenos, que son las dos hormonas que manejamos, estrógenos y progesterona, nada más que la fórmula química se llama diferente, ¿no? Bueno, mencionó hace rato que no es una pastilla abortiva. Entonces, ¿cómo funciona? Hay 3 mecanismos de acción. La mayoría de las mujeres que lo toman la pastilla del día siguiente porque son muy irregulares. Y entonces de repente se les pasa, no saben en qué fecha va a llegar su próxima menstruación, no saben de qué tan largo va a ser el ciclo. Y entonces lo que hacen es decir, bueno, me tomo una cuando se dan cuenta que estarían más o menos en posibilidad de haber tenido relaciones durante la época de embarazo. Y entonces, si se toma en ese momento, cuando se cree que está ovulando la persona o que está muy cerca de la ovulación, va a impedir probablemente que se dé sí la implantación, el que el óvulo llegue al espermatozoide y lo fecunde. Pero si se toma días, muchos días antes, porque se tuvo una relación muchos días antes y uno dice, yo no sé si estaba ovulando o no, y me la tomo, a veces ni siquiera se va a dar la ovulación, porque como son hormonas, impiden que haya ovulación. Ah, ok. Y si se toma también más días antes, lo que van a hacer es modificar el cuello del útero que produce moco. Normalmente sabemos que el cuello siempre está, el cérvix está produciendo moco. Van a modificarlo y ni siquiera van a poder pasar los espermatozoides porque ese moco se va a hacer duro y va a tapar el cuello del útero y no entran los espermatozoides. Entonces impide la fecundación, impide la ovulación o impide la implantación. Esos son los 3 mecanismos de acción. Fíjese, yo nada más creía que impedía la concepción después de haber tenido relaciones sexuales. Pues bueno, a mí me gustaría, doctora, que regresando del corte nos explicara exactamente cómo es el origen de la vida médicamente para poder entender mucho más cómo funciona esta pastilla de emergencia. Así que bueno, nos vamos a un corte, acompáñenos, usted no se vaya, regresamos.